Bendiciones, mis amados, mis amigos en Cristo Jesús. Hoy es un día muy especial para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy traemos una enseñanza titulada ¿Por qué se pierde el gozo de Jesús en nosotros? ¿Por qué se pierde el gozo de Jesús en nuestra vida? Y para poder desarrollar nuestra enseñanza, vamos a ir a Juan capítulo 15, el versículo 11, donde Jesús declara lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Noten la expresión, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otra versión dice, para que vuestro gozo sea perfecto. ¿Por qué les decía a mis hermanos que noten la expresión de Jesús cuando dice mi gozo? Mis hermanos, no es el gozo de nosotros, no es esa alegría cuando todo sale bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos buen trabajo, o cuando a nuestros hijos les va bien o logran todas aquellas metas que se han propuesto en la vida. Nuestra alegría tampoco se basa, mis hermanos, en tener a nuestros padres. Todas estas cosas son motivo de alegría y de regocijo para nosotros. Pero resulta que cuando no estamos experimentando estas bendiciones, sino por el contrario, estamos pasando por un mal momento de salud, un mal momento de trabajo, un mal momento financiero, cuando estamos viendo que nuestros hijos no logran sus metas realizadas, pues como seres humanos, la tendencia de nosotros es desanimarnos o por qué no decirle o decir afligirnos. Todas estas cosas, mis hermanos, negativas, lo único que hacen es que la alegría en nuestro rostro se pierda. Así que por eso Jesús está diciendo para que mi gozo, el gozo de la salvación, el gozo de conocerle, el gozo de servirle, de amarle, de adorarle, de ensaltarle. Nuestro gozo en Cristo, mis hermanos, debe permanecer cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando. Si estamos pasando por las buenas, bendito sea el Señor. Pero si estamos pasando por un momento crítico, adverso en nosotros, ese mismo gozo debe permanecer. El profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, versículo 17, nos lo hace saber de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y aún las vacas no estén en los corrales, dice el verso 18, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que, mis hermanos, Habacuc está diciendo que su alegría no depende de aquellas cosas que son vitales e importantes para subsistir en las vidas. Por eso Habacuc está diciendo, aunque falten estas cosas importantes, no me importa, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, me gozaré en el Dios de mi salvación. No sé cuántos de nosotros podemos declarar exactamente lo mismo. No sé si podemos decirlo con la misma alegría, con la misma sabiduría que lo expresó Habacuc. Y algo importante, mis hermanos, es que el gozo de Cristo, el gozo del Señor permanece en nosotros, es a través del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Y dice la palabra ahí en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bueno, y siguen algunos otros frutos, otro fruto del Espíritu Santo, como la paciencia, como la bondad y como la fe. Recuerden, hermanos, que no son los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Está en segundo lugar el gozo. Así que, mis hermanos, si Cristo está reinando en nosotros, en nuestros corazones, debemos sentir, mis hermanos, el gozo del Señor siempre. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo así siempre? Y cuando pasamos por los momentos difíciles, cuando pasamos por los momentos adversos, ¿qué? Pues, mis hermanos, acabamos de leer que Habacuc nos enseña que a pesar de que nos falten cosas importantes para subsistir en la vida,
con todo debemos alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Ahora, mis hermanos, ¿por qué perdemos el gozo del Señor en nuestras vidas? ¿Por qué lo perdemos? Y usted dice, bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿puedo perder el gozo de mi salvación? ¿Puedo perder el gozo del Señor? Claro que sí. La Biblia dice que lo podemos perder, pero también dice la palabra del Señor que Dios puede hacer cesar el gozo en nuestras vidas. Vamos a ir ahí a Jeremías capítulo 16 y quiero leerles el versículo 9. Note lo que dice Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días, o sea, note lo que está diciendo Jeremías, que Dios de Israel está diciendo que en este lugar Dios hará cesar, escuche bien, el gozo y la alegría. Ahí lo dice en el verso 9. Dice el gozo y toda voz de alegría. En otras palabras, mis hermanos, se puede perder el gozo del Señor en nosotros, pero también, como les digo, mis hermanos, Dios puede hacer cesar el gozo en nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son las razones por las que perdemos el gozo? Tal vez vamos a encontrar muchas razones por las que se puede perder el gozo. Yo hoy quiero ilustrar 3 razones. Para mí son las 3 razones más importantes por las que se puede perder el gozo del Señor en nuestras vidas. En primer lugar, hemos perdido el gozo o podemos perder el gozo del Señor cuando nos distanciamos de Dios o cuando nos alejamos de Cristo. Mis hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que evaluar cuando se pierde el gozo, es la pasión, el fuego con el que nosotros iniciamos al principio. Se ha perdido el gozo, se ha perdido el gozo simplemente porque nos hemos distanciado de Dios. Ya no sentimos, mis hermanos, el mismo fuego, la misma pasión, como les decía, no sentimos como esa misma necesidad cuando empezamos en nuestro primer amor de buscar a Dios. El primer amor, tengo que decirlo, se ha extinguido, se ha apagado. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos distanciado porque ya no oramos lo mismo, no leemos la palabra de Dios, nos hemos dejado de congregar, hemos dejado, mis hermanos, de buscar a Dios en nuestros devocionales. En otras palabras, hemos entrado a lo que se llama agotamiento espiritual, enfriamiento espiritual. Así que, mis hermanos, el solo hecho de alejarnos de Dios, de su presencia, eso va a traer como resultado que se pierda el gozo. La Biblia nos enseña, si no estoy mal, en el Salmo 16, es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Es en la presencia del Señor que podemos sentir esa plenitud. La palabra plenitud es aquella palabra que significa que Dios llena todo, o sea, Dios nos llena de todas las cosas y sobre todo del gozo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que evaluar, examinar nuestra vida como lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y ve, hermanos, por qué hemos perdido el gozo. Y tal vez Dios nos va a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, que la razón número 1 por la que hemos perdido el gozo es porque nos hemos distanciado del Señor. Yo recuerdo a mis hermanos que cuando estudiamos o cuando se estudiaba el libro de Filipenses, algo que hacía el apóstol Pablo a los filipenses era recalcarles el gozo. Ahí en Filipenses capítulo 4, el versículo 4, Pablo siempre les decía a la iglesia, le decía a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Cuando él escribía a los filipenses les decía, gozaos en el Señor. Ahí lo podemos también ver en Filipenses capítulo 3, 1. Así que, mis hermanos, hay algo que nosotros no podemos perder y es el gozo de Jesús en nuestras vidas. Y si lo estamos perdiendo, es simple o sencillamente por la razón que les acabo de decir. Nos estamos distanciando, nos estamos alejando de Dios. Decía en uno de los mensajes anteriores que
Dios no toma distancia de nosotros, somos nosotros mismos los que somos nosotros mismos los que decidimos tomar distancia de Dios. Muchas veces por las presiones, muchas veces por las dificultades, los problemas, las diversas circunstancias, pero realmente el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no se deja mover por situaciones adversas. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Dónde está edificada nuestra casa? ¿Dónde está edificada nuestra fe? Debe ser en la roca, porque si es en la arena, mis hermanos, el Señor Jesús nos enseñó, cuando viene la inundación, cuando viene la tormenta, arrasa ese fundamento que está en la arena. Pero cuando nuestro fundamento, nuestra fe está en la roca, puede venir lo que venga, puede venir la avalancha, puede venir el río, puede desbordarse lo que se quiera desbordar, pero nosotros vamos a permanecer en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, tenemos que evaluar si hemos perdido ese primer amor. Tal vez tenemos que evaluar que ya no oramos como orábamos anteriormente. Ahora Dios tiene que conformarse con una oración, mis hermanos, rápida, con una oración de 5 minutos. Muchas veces Dios tiene que conformarse ya con lo que nosotros podamos ofrecerle, con las migajas. Es más, yo podría decirle que Dios no se conforma con eso, porque Dios sabe realmente cómo estamos delante de Él. Así que mis hermanos, el llamado de Dios es a que nosotros podamos acercarnos nuevamente y experimentar esa misma alegría, ese mismo amor, esa misma pasión, ese mismo fuego. Ahora, la razón número 2 por la que hemos perdido el gozo, mis hermanos, es que hemos perdido el gozo porque estamos viviendo en pecado, porque no estamos reconociendo nuestro pecado. Hemos perdido el gozo porque no hemos reconocido nuestro pecado. Sabemos, hermanos, que si hay algo que distancia a Dios de nosotros, hablándolo así espiritualmente, es cuando nosotros cometemos pecado y no hay un reconocimiento de parte de nosotros. A veces es imposible pensar que estamos obrando y actuando mal, haciendo cosas delante de Dios, aún en lo secreto, en lo oculto, y para nosotros, mis hermanos, a veces como que no significa nada porque no sentimos dolor, porque no sentimos tristeza de desagradar a Dios. Y usted me dice, mi hermano, tal vez usted me dice, pero ¿cómo es posible que yo diga ser cristiano y mantenga una vida de pecado? Quiero decirle, mis hermanos, que sí. Podemos estar en los caminos de Dios, pero podemos estar actuando mal. Podemos, hermanos, estar pecando, aún haciendo cosas en lo oculto. Y usted y Dios, o usted y yo, sabemos qué cosas o a qué cosas Dios se está refiriendo a través de esta palabra en este día. Recordemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando obramos mal, cuando actuamos mal, cuando cometemos cosas pecaminosas, pues el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Esa palabra contristar es apagarse, menguarse, mis hermanos, y es obvio que cuando nosotros estamos en pecado, se va a perder el gozo, porque hay algo que se llama conciencia y la conciencia nos habla y el Espíritu Santo también nos habla, así que muchas veces no nos sentimos bien, no nos sentimos en paz, en tranquilidad, porque sabemos, aunque no reconocemos, que hemos fallado y hemos pecado delante de Dios. El mejor ejemplo, mis hermanos, es David. David, mis hermanos, cometió un pecado y quiso mantenerlo en oculto. Tuvo que venir el profeta, mis hermanos, y amonestarlo y hacerle caer en cuenta que Dios sabía lo que él había cometido, lo que él había hecho en lo oculto. Una vez que David conoce, que Dios conoce su pecado, David va ahí, hermano, en el Salmo 51. El Salmo 51 es una oración de confesión del pecado de David cuando él cayó con Betsabé. Y no solamente cayó con Betsabé, sino que asesinó, mató al marido de Betsabé, a Urías. Así que, mis hermanos, David dice algo interesante. David dice en el Salmo 51, versículo 12, vuelve el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y se recrearán en mí los huesos que has abatido o que se han abatido. Vuélveme el gozo
de tu salvación. David estaba experimentando, mis hermanos, tristeza, estaba experimentando desilusión, estaba experimentando pesar por haberle fallado a Dios. Pero David también está reconociendo que está perdiendo el gozo, está perdiendo la alegría, tal vez está perdiendo ese don de componer estos salmos, de declararle a Dios estas expresiones bonitas que podemos encontrar a través de sus escritos. Entonces David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Mis hermanos, el gozo se pierde, o el gozo de Jesús en nuestra vida se pierde cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. Recuerden, mis hermanos, lo que hemos dicho durante muchos mensajes, que el que confiesa su pecado, el que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, va a obtener la misericordia de Dios. Pero el que no lo confiesa, el que no declara su pecado, porque se siente avergonzado, porque el enemigo le hace creer que Dios no lo va a perdonar, porque lo ha cometido una y otra vez, entonces, mis hermanos, va a permanecer en ese estado de agotamiento, en ese estado de pereza espiritual, porque, mis hermanos, el resultado de no confesar nuestro pecado es ese enfriamiento espiritual, es ese agotamiento espiritual, es esa falta de deseo de ir a la presencia de Dios. El enemigo, Satanás, quiere hacerte sentir culpable, sentirte que delante de Dios eres una porquería, perdónenme la expresión, eres un gusano. Pero sabe, Dios te dice en este día a través de su palabra que se vuelva a Él. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Dios es como el Padre del pródigo. Dios, hermanos, está con sus brazos abiertos, listo para recibirnos, listo para recibirnos. Entonces, mis hermanos, Dios lo único que espera es que usted vuelva en sí. Dice la palabra del Señor que este joven pródigo, cuando estaba allí en medio de los cerdos, en medio de la algarroba, dice que volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Mis hermanos, el volver en sí quiere decir que hemos tomado decisiones alocadas. Decisiones, hermanos, que no han sido sabias, han sido locas, apresuradas, como lo dije, y entonces, mis hermanos, al actuar así, estamos experimentando lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué quiere Dios? Simplemente que como el joven pródigo, nosotros podamos reconocer delante de Dios, como dijo el joven, iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, sobre todo he pecado contra Dios, pero este hombre tuvo esa virtud, no solamente de pensar en volver en sí, sino tomar la iniciativa, la acción. Tal vez muchas veces has pensado en ir a Dios, pero como dije, te sientes avergonzado, te sientes apenado y te mantienes ahí. No es solamente decir yo quiero ir a Dios, es accionar, es ir, desplazarse, como lo hizo este joven, sin importar lo que fuera a decir la gente que lo conocía por el camino, porque él no regresó tal y como salió. Él salió orondo, como dicen por ahí, él salió orgulloso, él salió con el pensamiento de atrapar al mundo, pero regresó harapiento. Entonces, mis hermanos, aún se despojó de la vergüenza, de la pena, sin importar lo que el mundo dijera cuando regresara. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. No importa, mis hermanos, que la gente nos critique o que la gente diga, ahí viene el pecador, ahí viene el que cayó. No, vamos a confiar que Dios es el único que tiene de nosotros misericordia. El hombre no tiene misericordia de nosotros. El hombre no tiene ninguna misericordia, por el contrario. Mis hermanos, la demora es cuando un creyente caiga para los otros que se creen espirituales, rematarlo ahí, no, mis hermanos. Pero Dios está ahí, hermanos, abierto para levantarlo. La Biblia dice, si no estoy mal, a través de uno de los salmos, no sé si es el Salmo 37, donde dice, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Cuando el hombre cayere, no va a quedar en el piso, no va a quedar postrado, no va a quedar ahí, mis hermanos, ahí revolcándose, sino que Dios extiende su mano. Así que, mis hermanos, hoy Dios está extendiendo su mano para que te levantes de esa caída, porque Dios no ha perdido la esperanza en nosotros. Dios no ha perdido
la esperanza en el hombre. Dios todavía espera llegar a cumplir aquellos propósitos, aquellas promesas. Dios quiere que se hagan realidad aquellas promesas que Dios ha declarado sobre nosotros. Así que mis hermanos, esa es la razón por la que hemos perdido el gozo, porque hemos pecado, porque lo mantenemos en oculto, porque no lo hemos reconocido. Así que mis hermanos, como dice la palabra, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo en los cielos. Y Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, nos dará a nosotros el perdón. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La tercera y última razón por la que hemos perdido el gozo es porque no estamos contentos con lo que tenemos. Noten ustedes ese tercer punto. La tercera razón por la que nosotros hemos perdido el gozo es porque no estamos contentos con lo que tenemos. Muchos de nosotros, hermanos, estamos insatisfechos porque no tenemos lo que siempre hemos deseado y sobre todo cuando se habla de la parte material. Y creo que el problema está, mis hermanos, en aquella teología diabólica de la prosperidad. Porque es diabólica, mis hermanos? Porque se nos está enseñando que la bendición solamente podemos medirla por lo que tenemos material. Así que, mis hermanos, es un error llegar a la conclusión de que una persona está bendecida porque tiene grandes cosas, porque tiene una buena casa, porque tiene un buen trabajo, porque tiene una empresa. O bueno, hablándolo así, mis hermanos, solamente el enfoque ha sido la parte material. Entonces, mis hermanos, como se está enseñando que la bendición depende de lo que usted tenga, entonces muchos están cayendo en la desilusión, están cayendo en la tristeza. Por no decir, hermanos, que a muchos o ya muchos han perdido el gozo. Así que, mis hermanos, nosotros debemos estar contentos con lo que nosotros tenemos, hermanos. Muchas veces el gozo se ha perdido porque no tenemos aquellas cosas que nosotros deseamos. La Biblia nos dice en Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Miren, mis hermanos, que todos los días son difíciles, hermanos, para el afligido, porque pues, hermanos, anda pensando en que no tengo, no tengo, no tengo, fulano sí tiene, yo no tengo. Entonces, hermanos, eso produce aflicción en la vida, en el corazón de las personas. Pero la Biblia dice que el corazón contento tiene un banquete continuo, mis hermanos. Por eso es que la Biblia nos enseña a través de el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, gozosos, hermanos, en otras palabras, con lo que tenéis ahora. Muchos de nosotros nos estamos quejando, le estamos reclamando a Dios que nosotros íbamos a la iglesia, que nosotros sí oramos, que nosotros sí tenemos un buen comportamiento, que nosotros sí estamos dando testimonio y fulano de tal que no lo está dando, entonces él sí tiene y yo no tengo. No, mis hermanos, la Biblia nos dice que hay un tiempo para todo. Así que, mis hermanos, la bendición del impío no señala el éxito en ellos. Por el contrario, la Biblia dice que la riqueza del impío es pasajera, pero al final su vida, ¿dónde se va a encontrar? Así que, mis hermanos, sigamos el consejo de lo que nos dice Hebreo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, gozosos con lo que tenemos. Yo no entiendo, mis hermanos, por qué algunas personas se cargan y no duermen en solo pensar que el vecino, el amigo que no conoce a Jesús, es bendecido, que está en mejores condiciones que él. Entonces, mis hermanos, el verdadero contentamiento, el verdadero gozo, la alegría está en estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Por eso el Salmo 23 nos dice, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. El verdadero contentamiento, el verdadero gozo, la verdadera alegría viene cuando nosotros pensamos, y no solamente pensamos, sino que creemos y declaramos que Dios es nuestro pastor. Y que independientemente si no hay o hay, Dios siempre
va a proveer a nuestras necesidades. Recuerde lo que dice Mateo 6:26, que si Jesús dijo que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más Él no va a cuidar de nosotros, que somos su creación perfecta? Así que, mis hermanos, hemos perdido el gozo por la sencilla razón de que nos hemos distanciado, porque hemos perdido el fuego, porque hemos sentido la pasión. En segundo lugar, hemos perdido el gozo porque no hemos reconocido nuestro pecado. Hoy es un día para examinar nuestro corazón y decirle a Dios que nos perdone. Dios está listo, dispuesto a perdonarnos. También, mis hermanos, en tercer lugar, hoy es un día para levantar nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza y sentirnos, hermanos, gozosos, porque a pesar de que no tenemos lo que queremos alcanzar, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios ha sido bueno. Quítese de la mente, mis hermanos, que la bendición de Dios se mide por lo que usted tiene materialmente. Eso es una doctrina, eso es una teología perversa, algo que no es bíblico. Sí, el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es que estemos bien, pero no podemos medir la riqueza, no podemos medir la bendición. Simplemente mostramos lo que tenemos, porque en eso no consiste las bendiciones. La bendición es más espiritual. La bendición, el gozo de Cristo está en que nosotros nos sentimos satisfechos y contentos con lo que Él nos ha dado. Y gloria a Dios, si Dios más adelante nos bendice materialmente, si nos bendice, hermanos, con todo aquello que nosotros anhelamos. Pero el gozo y la bendición del Señor es, hermanos, en estar contentos, en estar, mis hermanos, alegres con lo que Él ha provisto en nosotros. Así que, mis hermanos, el mensaje en este día es a que nosotros vayamos siempre a Dios con gozo, con alegría, como dijo Habacuc, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya ovejas en las manadas, con todo nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Así que, mis hermanos, volvamos a experimentar el gozo, la alegría del Señor. Volvamos, hermanos, a sentirnos contentos y satisfechos de que Dios es un Dios grande, misericordioso y sobre todo bueno. Muchísimas bendiciones, mis hermanos, amigos en Cristo Jesús. Y ahí estamos con una nueva enseñanza a través de un nuevo video la semana que viene. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.